de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el poder de la palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Bueno, contento, ¿verdad? En este sábado que está de regreso mi distinguido amigo, el maestro don Fernando Mangual. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Jesús María. Yo más contento que tú por estar contigo, estar nuevamente con el pueblo dominicano y haber superado el proceso que tenía y algunos problemas de salud. El honorable decano me preguntó por ti, ¿dónde estaba Fernando? Antonio Siriaco. Don Antonio Siriaco. Digo, está en un asunto de salud, pero él se recupera y ya está en camino del programa. Bueno, así que me alegro mucho, Fernando, un saludo para Antonio Siriaco. que esté de regreso aquí, a este prestigioso medio de comunicación como lo es Tele Radio América. Bueno, Fernando, ha terminado la era del monarca. El monarca se va y deja muchas cosas de las que hay que hablar. Me refiero al presidente actual del Senado de la República, el ingeniero Eduardo Estrella, el monarca, 3 años. Yo te quiero leer brevemente lo que dijo Eduardo Estrella en abril del año 2019 sobre los préstamos que hacía entonces el gobierno del presidente Medina, lo que hizo el presidente Mejía y lo que hizo también el presidente Fernández. Y él dijo que era una irresponsabilidad que los gobiernos tomaran préstamos para pagar intereses de préstamos. Tú sabes de eso mucho más que yo. Entonces, Fernando, sucede que en el gobierno de Eduardo Estrella, en su mandato como presidente, el gobierno de Luis Abinader duplicó los préstamos de Hipólito, triplicó los préstamos de Hipólito, duplicó los préstamos de Leonel y duplicó los préstamos de Danilo en la presidencia del Senado de la República, dirigido por Eduardo Estrella, el monarca. Entonces yo digo, y que me da pena decir estas palabras, porque cuando él fue electo, designado presidente del Senado, quizás fuimos tú y yo los primeros dominicanos, a través de los medios de comunicación, que hablamos y que ponderamos las cualidades y condiciones de Eduardo Estrella, que al ser de un partido distinto al del gobierno, nosotros aquí dijimos que Eduardo era una garantía porque iba a tener control y no iba a ser un muchacho demandado como han sido casi todos los presidentes de Senado de la historia de la República Dominicana y presidentes de Cámara de Diputados. Bueno, qué decepcionado estoy yo hoy, que Eduardo Estrella ya no volverá a la presidencia del Senado, porque para mí Eduardo Estrella actuó como un muchacho demandado, como un delivery, como un mensajero cualquiera. Este hombre no fue capaz de cuestionar un solo préstamo. Todos los préstamos que le mandó el Poder Ejecutivo, todos los préstamos los aprobó sin decir esta boca mía. O sea, una mayúscula irresponsabilidad de un presidente, desconociendo lo que establece la Constitución Dominicana en su artículo 93 y que tipifique el control, Fernando Mangual, del Congreso hacia el Ejecutivo. Y este señor, en 3 años que pasó ahí, no fue capaz de criticar, de oponerse o de cuestionar los préstamos. Al extremo, Fernando Mangual, que el gobierno de Luis Abinader, en la presidencia de Eduardo Estrella como presidente del Senado, promedió 4.500 millones de dólares prestados. Y tú le dices, presidente del Senado, pero por Dios, explíqueme para qué fueron todos esos préstamos. No te lo voy a explicar porque tampoco lo sabe. Entonces, yo pienso que el país tuvo un mensajero.
tuvo un delivery, un muchacho mandado, un sirviente. Entonces, mientras en nuestro país, Fernando, haya en el Congreso sirvientes del Ejecutivo, aquí no se sabe hasta dónde llegaremos tomando prestado. Pues aquí los préstamos se hacen como si fueran piñatas públicas, sin tener criterios de la inversión pública. No. Entonces, ese es el rol que debe tener Fernando Mangual, tú que eres un experto en economía, que debe tener Fernando, el legislador, ser crítico, no ser un muchacho demandado como lo fue Eduardo Estrella en estos 3 años, un delivery, como esos motoristas que cruzan los semáforos en rojo. Así actuó el señor Eduardo Estrella. Y yo me siento decepcionado del señor. Qué bueno que se va, qué bueno que se va, pero con una hoja totalmente negativa como presidente del Senado de la República. Jesús María, complementando lo que tú planteas, Eduardo Estrella le hizo un gran daño a la democracia dominicana. Por lo que plantea Jesús María, el poder legislativo está para supervisar las ejecuciones que hace el poder Y controlar. ejecutivo y controlarlo. Y Eduardo Estrella lo que hizo fue entregar el poder legislativo al poder ejecutivo, aumentando más la gran concentración de poderes que tiene el presidente de la República, no porque quiere el presidente de la República, sino porque la propia Constitución de la República Dominicana faculta al presidente a que concentre los poderes del Estado. El que menos facultades le da la Constitución para subordinarlo al presidente y al Poder Legislativo. Sin embargo, esa situación, esa posición de Eduardo Estrella, de estar subordinado a, no solamente, Jesús María, posiblemente no es solamente a los préstamos, que tengo que decirle que en función de lo que dice Jesús María, la gravedad de los préstamos es que disminuyen la soberanía del país. Esa es la gravedad, la gran gravedad, no es económica, es política. Y Eduardo Estrella no supo mantener una dignidad que le permitiera efectivamente lograr la separación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿En busca de qué, Jesús María? En busca de una continuidad en la presidencia del Senado. Lo logró. Sí, lo logró. Y eso es lo grave, como decía Jesús María, es que los funcionarios públicos deben tener su propia dignidad. Eso pasa con la Junta Central Electoral también, y con la Cámara de Cuentas, y con el Tribunal Constitucional. Todos están mirando hacia el presidente de la República para ver qué dice el presidente de la República, para ello hacer lo que el presidente de la República le está planteando. Sin embargo, el mismo presidente del Constitucional dijo en estos días que de 100 sentencias, que todas son vinculantes, solo 90 se han desacatado. ¿Solo 90? No, 90 de ellas se han desacatado. El Poder Ejecutivo y los funcionarios públicos no la han acatado, no la han ejecutado. Bueno, pero ¿quién? Y no hay consecuencia para eso. Pero ¿quién es que tiene la responsabilidad de actuar frente a eso? Porque ahí hay aquí una cantidad de artículos de la Constitución, y yo puedo citar una cantidad, muchos de ellos, no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero hay una cantidad de artículos de la Constitución que se incumplen, que se violan, desde siempre, y el Tribunal Constitucional no hace nada. Pero mira, Fernando, volviendo a Eduardo Estrella es de un partido minoritario, Ajá. eminentemente minoritario, y le dieron la presidencia a él. Esa es una de las cosas que hace el sistema de partidos políticos dominicanos. Bueno, ¿a cambio de qué le dieron a Eduardo Estrella esa presidencia? Porque fue un regalo, para que el PRM no cargara con la responsabilidad de los préstamos. Y en la campaña electoral, cuando venga la oposición a hablar de préstamos, no acuse al PRM, sino que acuse a Eduardo Estrella de un partido minoritario, que fue responsable, que no dijo esta boca es mía, aprobó todos los préstamos, los puso en agenda, todos los puso en el día a día. Eso puede ser una de las razones por las que se le entregó a un hombre con un voto, el voto de él, y le dieron entonces
el primer poder del Estado lo entregaron a Eduardo Estrella. Bueno, por la subordinación ahora, Jesús María. Entonces, él no podía hacer otra cosa que no sea arrodillarse al presidente de la República, ser un mensajero, como yo le llamo, un delivery, un muchacho mandado. ¿Y los demás senadores del PRM? Porque el PRM tiene una gran mayoría ahí. Pienso ahora que ese era el objetivo del PRM. Quitarse esa responsabilidad encima. Pero ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, en el caso mío que yo estoy pensando, yo te digo, sí, Eduardo Estrella tiene el mayor porcentaje de responsabilidad de esos hechos, pero el PRM tiene mayoría de senadores. Pero eso lo estoy diciendo, Fernando. Si el PRM no tuviese la mayoría, entonces Eduardo no hubiese sido presidente. Bueno, pero lo que te quiero decir es que la responsabilidad cae fundamentalmente en él, pero también en los otros senadores que apoyan todo eso y hacen mayoría. Hoy yo estoy criticando a Eduardo Estrella. Sí, no, está bien. No al PRM. Entonces, porque el PRM estratégicamente jugó una carta para que en campaña electoral, que ya estamos en ella, cuando se habla de los préstamos, porque se va a hablar de préstamos, porque aquí hay muchos préstamos. Aquí hay muchos préstamos que si tú le buscas dónde están depositados esos préstamos en cuanto a la inversión pública, perdón, tú no lo encuentras. Tú no lo encuentras, ¿eh? Y seguimos con los mismos problemas estructurales del país. Entonces, hoy, mira, estoy escuchando el discurso de la oposición. Van a hablar de los préstamos. ¿Y a quién le va a caer la responsabilidad? Bueno, a Eduardo Estrella. Porque el PRM le entregó esa carta a él a cambio de que usted va a ser un subordinado del presidente de la República y usted no puede decir ni esta boca es mía, pues si no, ustedes los quitamos de ahí. No, y lo grave de eso, Jesús María, es, como tú estás planteando, que se han realizado muchísimos préstamos y no se ha dado explicación a la población de cuál es el destino de esos préstamos. Porque los préstamos no tienen que ser malos por ser préstamos, sino al destino en que se efectúen, ¿verdad? Ahora, yo quiero decir también, Jesús María, porque estamos en un lado y otro, de que la oposición no tiene argumentos. Desde mi punto de vista, la oposición no tiene argumentos. Bueno, porque la mayoría de las cosas que este gobierno hace repitiendo, muchas de las cosas que los gobiernos anteriores hicieron. Pero es que yo no puedo repetir lo que hizo Lili, ni lo que hizo Pedro Santana, ni lo que hizo fulano, ni mengano, ni fulano. Yo tengo que repetir mis criterios, mis acciones, y poner mis principios sobre la mesa. No, pero lo que tú no puedes hacer es atacar. Mala de ellos. No, lo que tú no puedes hacer es atacarme a mí con cosas que tú has hecho. Bueno, pero el problema es que ahora yo tú pierdes calidad moral. Yo estoy diciendo que el problema de esto es que primero habrá que hablar de Eduardo Estrella, de este muchacho mandado del Poder Ejecutivo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y el PRM entonces, que es el responsable porque fue el que lo puso ahí, porque tiene la mayoría senatorial, pero pusieron a un allegado para que él cargara con todos estos préstamos. Bueno, y tú sabes que hay un pleito grande entre Regresamos, Eduardo y una amiga de nosotros. Regresamos, señores.